solo puede ser democrático en el futuro. No estoy hablando de la socialdemocracia, estoy hablando de un socialismo que tiene origen revolucionario, ¿no? Es decir, obviamente. Entonces, eso debemos discutirlo, y el historiador debe entrar en esa discusión, porque hay historiadores del marxismo, historiadores del movimiento obrero, y hay historiadores del siglo XX, y está todo estudiado por nosotros. Nos vamos a callar cara al futuro. A mí me inquieta mucho lo que pase. Después de lo que pasó sobre todo en Honduras, me inquieta mucho lo que pase en el futuro en los países del ALBA, porque han levantado unas enormes esperanzas y han conseguido resultados en políticas sociales que hasta la oposición lo reconoce, si es sincera en esos países. Cosas nunca vistas, ¿no?, desde la Revolución Cubana. Y eso, pues, por ejemplo, si no está clara la relación entre socialismo y democracia, la democracia solamente es una táctica de subir al gobierno y cuando estás en el gobierno acabas con la democracia, pues se acabó. A eso acaba con la Unión Soviética. Entonces volvemos a empezar. ¿Y quién lo paga? El pueblo que, ilusionado, fue en esa dirección. ¿Y quién tiene que dirigir hacia ese pueblo, hacia un fin un poco más feliz? Pues los que lo dirigen. ¿Y ahí no entran los historiadores? Pues sí, yo creo que los historiadores tienen algo que decir. Es un tema importante, es uno de los fines de la historia que hay que discutir. No digamos lo que tiene que ver con la globalización, mucho más cuando el movimiento crítico de la globalización, el movimiento social global, el movimiento antiglobalización, el movimiento altermundista, pues muchos se quejan de que no son capaces de elaborar una alternativa, ¿no? Pero los movimientos sociales no elaboran alternativas, tampoco los sindicatos. Eso es cosa de las opciones políticas, ¿no? Es decir, no le pidamos y no les hagamos responsables a los que se reúnen en Porto Alegre que tengan que elaborar una alternativa. Eso tienen que entrar a las opciones políticas y tienen que entrar los académicos también. Cosa que yo no lo veo, porque yo veo en Porto Alegre, bueno, lo que he leído algunas veces, sobre todo en Internet, algunos libros que han sacado, son recetas antiguas para problemas nuevos. Por lo tanto, ahí hay mucho que trabajar sobre el presente y sobre el futuro desde la historia. Y nosotros nos gustaría que Historia de Debate, pues, bueno, directamente o indirectamente, animando a otros, pues fuera en esa dirección. De hecho, yo creo que vamos a conseguir que en Venezuela discutan sobre el socialismo del siglo XXI en la universidad, no solo en Aporrea, que es una web, en fin, chavista, o no solo Chávez, yo no sé, que también tiene el derecho, tiene la obligación de decir a dónde quiere ir, ¿no? Pero bueno, él tampoco es un intelectual, es un político que ha demostrado una gran capacidad de atracción pública y de interesar al pueblo por la política y bueno, entonces, bueno, bastante hace. Yo no le pediría más, pero tenemos una responsabilidad nosotros también. Entonces, ¿Wallerstein y el futuro? Pues no, el futuro hay que preocuparse por él. A lo mejor no Wallerstein, que ha hecho ya su aportación muy valiosa a todo lo que es ciencias sociales, a lo que es historia, ha ayudado mucho, antes que nadie lo hiciera, a ese concepto de historia, de world history, de historia mundial, con sus trabajos, y un historiador, sociólogo comprometido, que más, una edad ya donde gran parte de su obra está hecha ya, ¿no? A lo mejor no son ellos, o José Fontana a quien les toca, pero a otros más jóvenes sí. Y si no, van a decir que ¿para qué servís los historiadores? Hombre, hay trabajos que nosotros hacemos que no tienen un interés público, hay que hacerlos, porque en la universidad cultivamos el saber y el saber histórico, pero hay que meterse en los temas de actualidad. Y nosotros queremos enriquecer el punto 14 de los fines de la historia diciendo algo sobre estas cosas: socialismo del siglo XXI, fundamentalismo sobre todo islámico, y lo de, ¿cómo le llaman?, el califato universal. Eso mete miedo, ¿no? Se lo plantean con toda la seriedad y tienen influencia que va más allá de Al-Qaeda, mucho más allá de Al-Qaeda. Eso mete miedo, ¿no? Y la globalización, que con una ONU ahí que no pinta nada y que no hay una autoridad mundial que haga frente a eso, es que eso exige un gobierno mundial ya y eso, ¿los historiadores podemos ayudar en ese sentido? Yo creo que sí. Y no está nada fácil porque Europa, que tenía que tener un gobierno ya europeo con competencia, no la tiene. En el Congreso de este año vamos a discutir sobre el estancamiento de Europa, sobre la gobernanza mundial y sobre América Latina en un proceso de cambio. Y ahí entrará el debate sobre el siglo XXI si los colegas quieren, que también no es todo el debate, porque está Uruguay, está Chile y está Brasil, que tienen
otra idea de la transformación social y han conseguido resultados también. Pero claro, nos llama mucho la atención que en algunos países pues con bastante éxito pues vuelvan a la idea del socialismo a partir del marxismo que aprendimos en nuestra juventud, por lo menos que aprendimos algunos, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá que decir qué pasó con el socialismo que se intentó en el siglo XX, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que atreverse, hay que animarse a discutir sobre el presente y sobre el futuro, sobre los futuros alternativos y decir que según la experiencia de la historia hay cosas que si vuelven a suceder pueden ser catastróficas. ¿O no? Podemos decirlo, tenemos autoridad y la autoridad que nos confiere, no digo como ciudadanos, que eso cualquiera puede, es una intervención política, una opinión política. Como historiadores tenemos la autoridad y el conocimiento para saber cosas que si van en esa dirección van muy mal y que en otras pueden ir en la buena dirección. Y podemos ayudar a los debates de nuestros ciudadanos hoy en día. La historia inmediata es muy importante, pero no solo es debatir el presente en un continuo temporal en relación con el pasado, sino también en relación con el futuro. Yo no digo que los historiadores tengamos que, digamos, elaborar un programa político, una ideología política cara al futuro. No digo opinar sobre lo que hay encima de la mesa en este momento como alternativa de futuro para la humanidad. Y tampoco estoy hablando de meterme en las políticas locales de en cada país, etcétera, que son cosas como más cotidianas y más de la vida política diaria, sino en los grandes temas, de la filosofía de la historia, en definitiva, que ya no tiene un final preconcebido, pero la humanidad se plantea objetivos y desde la historia hay que decir algo, o partes de la humanidad. Por ejemplo, es muy curioso que el socialismo del siglo XXI crezca en los países más pobres. Es como en Europa, nació en los países más pobres de Europa, es un atajo para el bienestar, para el futuro. Y vuelve a surgir en América. Es muy interesante desde el punto de vista de la similitud histórica, ¿no? De la similitud histórica. ¿Va a fracasar como el socialismo soviético? El socialismo del siglo XXI sería una desgracia para las gentes de esos países y para la utopía, para la esperanza, para muchas cosas. ¿Va a repetir los errores del socialismo soviético? Yo hablo siempre con mucha propiedad. Entonces, pues no puede ser. Sobre eso hay que discutir claramente. Y entonces Monzán y yo lo hacemos en ese libro, él con sus dudas, con sus cuitas, y yo con mis interrogantes y con mis apuestas por desde la historia y desde la experiencia de la generación a la que yo pertenezco, tenemos que decir algo sobre el futuro los futuros que vienen ahí. Porque ahí ya no es solo, digamos, la experiencia como historiadores, es la experiencia como actores históricos, a los que nos tocó vivir, cada uno en su país, pues cosas que funcionaron, que fracasaron totalmente, otras veces que fracasaron parcialmente, otras veces que triunfaron parcialmente, según como hayan sido las dictaduras y las transiciones en los países en los que nosotros estamos. Y eso la gente de mi edad ya lo sabe también. Entonces, la experiencia de una generación, pero en este caso, la experiencia de unos historiadores que conocen la historia del siglo XX, incluso más allá, la historia de la humanidad y que pueden ayudar algo para para arrojar algo de luz sobre el futuro que viene. De una manera colectiva, es decir, de abrir un debate, en definitiva, como siempre. A mí me llama poderosamente la atención el cómo esta institución, que ya la pudiéramos catalogar como tal, cómo ha venido construyendo su campo conceptual a partir de términos propios, de términos propios del positivismo, cómo los ha venido reconstruyendo. Por ejemplo, progreso. Cuando se habla de progreso, pues al menos la idea que se tiene de él en los